Noticias de Venezuela hoy 29 de julio del año 2020. Usuarios de las redes sociales recuerdan la tristeza muy inmensa sobre un terremoto que ocurrió en Caracas el 29 de julio del año 1967. Esto podría ser una conmovedora noticia dentro de este núcleo de noticias que vamos a presentar en este momento. Titulares. Elliot Abraham asegura que el propósito de la presión de los Estados Unidos contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, es obligarlo, forzarlo a negociar. Titulares. El diputado de Monagas revela peregrinar personal como paciente con coronavirus, como cualquier venezolano y no como un enchufado. No había pruebas en ninguna parte. Esto lo está diciendo este diputado que se ha dado cuenta que no hay pruebas para detectar el coronavirus en Venezuela y la dictadura está mintiendo. Doctora venezolana muy preocupada, se la pone muy claro a Jorge Rodríguez. Esto se filtró hace varios días que Jorge Rodríguez en los medios de comunicación estaba pidiendo aplausos sobre el equipo y el personal que ha estado luchando contra la pandemia, que han fallecido más de 30 en Venezuela, y Jorge Rodríguez lo que salió a pedir aplausos. Esta doctora le dijo bien claro a Jorge Rodríguez: los médicos necesitamos equipos, servicios básicos y salarios dignos, no aplausos. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. Este miércoles 29 de julio se conmemoran 53 años desde que ocurrió el famoso terremoto de Caracas en 1967. Algunos usuarios de las redes sociales comentaron sus experiencias cuando sucedió el sismo. Muchos en común resaltaron la duración del mismo. Tembló durante más de 30 segundos. El movimiento telúrico ocurrió a las 8:05 p.m. y afectó a Caracas, el litoral central, La Guaira. De hecho, el epicentro fue precisamente en el litoral central. Las zonas en las que más se sintió el terremoto fueron Altamira, Los Palos Grandes y Litoral Central. En Caracas dejó un balance de 2.000 heridos y 236 muertos. Los daños materiales se contabilizaron en más de 10 millones de dólares. El terremoto de Caracas de 1967 fue de 6.7 grados en la escala de Richter, con una duración de 35 a 55 segundos. Parecía que nunca terminaría, comentó José Acosta. Vayan, hoy a los 53 años del terremoto de Caracas, del 29 de julio del año 1967, nuestros recuerdos y oraciones por tantos amigos que perdimos en Mansión, Charaima, Carabela y Los Palos Grandes en Caracas, precisamente cuando Caracas celebraba su cuatricentenario, señaló Nelson Bocaranda. Qué triste recuerdo, un amigo perdió a su esposa embarazada, hijita, padres y una sobrina en Los Palos Grandes. Muchas veces le he pedido a Dios que le dé consuelo, acotó un vecino de Campos Ar. Se celebraba la octavita del cuatricentenario cuando se podía celebrar fechas patrias, añadió Juan Carlos Méndez. Nefasta fecha, perdí a los mejores amigos de mi juventud, lamentó Toncito 1. Cambiando de noticia, Elliot Abraham, enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, afirmó que los acercamientos que se realizaron en Noriega buscaban una transición hacia la democracia, descartando también que haya a la mesa en un diálogo con la administración de Nicolás Maduro.
En unas declaraciones, Abraham expresó: fue un viaje difícil por la pandemia, pero siempre estamos esperando y esperanzados en que sea posible una negociación. El propósito de la presión contra Maduro es forzado a negociar para que salga del poder seriamente. Al ser sobre la reciente visita de una delegación de Noruega, Abraham dijo estar en contacto con los diplomáticos del país europeo, pero se mostró escéptico sobre la posibilidad de negociar seriamente una transición hacia la democracia. No puedo decir que sea particularmente optimista sobre este viaje porque parece que el régimen ha decidido que continuará con esta farsa de elección, agregó Abraham. Y agregó: pero siempre es alentador ver a los noruegos permanecer activos y comprometidos. Y si llegamos al punto de tener una negociación en el próximo mes o el próximo año, creo que es perfectamente razonable que Noruega sea clave para eso. Cambiando de noticia, no habían pruebas en ninguna parte, aseguró el diputado de la Asamblea Nacional José Antonio Mendoza, quien relató su peregrinar luego de que resultara positivo para el nuevo coronavirus COVID-19. Por medio de su cuenta de Twitter, anunció a los venezolanos que superó la enfermedad, pero recalcó que lo hizo de manera muy diferente a como lo hace cualquier enchufado o funcionario del régimen de Nicolás Maduro Moros. Él se está refiriendo que los funcionarios de la dictadura cercanas al usurpador de funciones, Nicolás Maduro, estos funcionarios tienen privilegios, tienen centros médicos privados para ellos, simplemente están siendo tratados como si estuvieran disfrutando de un resort o de unas vacaciones, mientras el pueblo está pasando dificultades. Para la dictadura en Venezuela, los diputados opositores son como que si no existieran. Gracias a la atención y recomendaciones de profesionales de la salud, superé la enfermedad, constatando en primera persona lo que padecen casi todos los venezolanos: el abandono, la desidia y la peor crisis humanitaria producto de malas políticas y corrupción, sostuvo. Son miles de venezolanos que deben tener síntomas más fuertes, complicaciones y sin garantía de ser atendidos. No hay pruebas necesarias para atender a todos los que presentan síntomas. Llegan a los centros de salud para que un diagnóstico y se les envía a su casa sin atención. Agregó: se les da un diagnóstico y no se les hace pruebas y los envían a sus casas. Esto es lo que ha convertido la dictadura de Nicolás Maduro a Venezuela. Por último, recalcó que la atención médica especializada, medicamentos, entre otras medidas, están focalizadas a atender al personal del chavismo. No les importa la salud de los venezolanos, solo ellos mismos y su poder exponen a los ciudadanos y a todo el personal de salud. Hemos visto cómo hoy médicos están muriendo casi todos los días por falta de protección, garantías para ejercer y salvaguardar sus vidas, sentenció. Cambiando de noticia y siguiendo en el mismo orden de la pandemia y el personal médico, es que la doctora venezolana señaló a Jorge Rodríguez de que ellos no necesitan aplausos, más bien se necesita insumos médicos, y luchar por los médicos en Venezuela para poder salir de esta pandemia, ya que no tienen ningún tipo de recursos, porque la dictadura más bien se está centrando en salir de Venezuela y extraer todos los beneficios, el oro, el dinero de Venezuela, justamente para posiblemente escaparse. Nicolás Maduro va a tratar de mantenerse aferrado en el poder a como y sea de lugar. Los médicos necesitamos equipos, servicios básicos y salarios dignos, no aplausos. Fue parte de las contundentes palabras de la responsable político nacional del Movimiento Acción Ciudadana en positivo, la doctora María Gabriela Gercio, dirigidas a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro.
No podemos seguir siendo utilizados como una vulgar bandera política, como un objeto de campaña de cualquier factor. Somos profesionales que decidimos estar en la primera línea de fuego y no solamente en el escenario en el que nos encontramos con el COVID-19. Estamos expuestos siempre a cualquier enfermedad y desde hace muchísimos años, agregó de acuerdo al resultado reseñado en el portal del diario El Nacional. Denunció que la situación debido a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 es grave, pero reiteró que el sistema de salud ya se encuentra colapsado desde hace mucho tiempo, antes de la crisis humanitaria y de la pandemia mundial. En Venezuela, el sistema de salud ya se encontraba colapsado, ya que la dictadura va a tratar de justificar que la crisis que se presenta en Venezuela es por culpa del nuevo coronavirus. Se reciben centenares de pacientes, algunos con síntomas relacionados con la pandemia y otros por enfermedades crónicas que no pueden esperar. Y un médico jamás le cerrará la puerta a pacientes, sostuvo. Hasta el pasado miércoles 22 de julio se sumaban 26 los decesos entre médicos y personal sanitario, que de acuerdo con la data del personal informativo venezolano, que ha reseñado efecto Cocuyo, pero hasta la actualidad ya van más de 30 médicos fallecidos por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Los últimos fallecimientos registrados ocurrieron en el estado Zulia, en Caracas. Se trató de los doctores Analis Fernández de Cárdenas, Ana Enríquez y Edgar Rabinovich. Pese a la situación y cuando se esperaba información sobre la dotación de equipos protectores e insumos médicos, Rodríguez instó el viernes 24 de julio a los venezolanos a salir a los balcones a aplaudir al personal sanitario en el país, personal médico, para agradecer sus esfuerzos en el control del COVID-19. Jorge Rodríguez cree que con aplauso todo está resuelto, mientras en Venezuela se está viviendo la peor crisis humanitaria, sin ningún tipo de insumos médicos, no hay agua, no hay luz, no hay comida y no hay electricidad.